Chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo video de Heavy Machines and Construction. Chicos, hoy tenemos que revisar o bueno, analizar una nueva actualización que ha salido para este videojuego que salió hace poquito, chicos, y está con nosotros en la plataforma Android. Todavía no ha salido para iOS, chicos. Así que bueno, acompáñame en el video porque te voy a estar revelando información importante que tienes que saber sobre el lanzamiento de iOS. Así que bueno, comenzamos de inmediato analizando este maquinón que tenemos aquí, chicos. Es una pala cargadora, ok, así que vamos a estar trabajando con ella en el día de hoy, mientras que pues analizamos la actualización que salió ayer en la tarde. Bueno, a mí me salió por la noche, ¿vale? Entonces, chicos, pues de inmediato arrancamos esta máquina. Quiero que escuchen cómo suena. Ahí lo tienen, amigos. Déjame le bajo un poco porque si no, ni yo me escucho. Entonces, chicos, me gusta algo que cuando nosotros compramos... Bueno, yo compré esta máquina y me la puso por acá en un patio trasero que tenemos en nuestro garaje, ¿ok? Y bueno, entonces esto significa de que nosotros tenemos pues por allá un patio de camiones, por acá un patio de vehículos y acá pues tendríamos el patio de máquinas. Eso está genial, muy bueno el juego, ¿no? A ver, chicos, bueno, empezamos a describir un poco de lo nuevo que trajo esta actualización, versión 1.0.2, la segunda actualización que trae. A ver, mientras nos vamos para nuestro sitio de trabajo, porque claro está que tenemos que ir a hacer un trabajito, les digo que han actualizado los shaders para sistemas más antiguos. ¿Qué son los shaders? Me hablaste en chino. Pues a ver, chicos, yo no soy programador ni nada de esas cosas, pero a lo que entiendo es como el tema de la iluminación y la resolución del juego y todas esas cosas, ¿no? Que ha mejorado para dispositivos más antiguos. No soy muy conocedor de estos temas, pero si hay algún experto por ahí, colabóreme y en los comentarios me ayuda con este tema de los shaders, ¿no? Para que los demás entiendan ahí cómo va el tiro este de los shaders. Pero bueno, lo han mejorado y lo han actualizado. Muy bien. Ok, chicos, vamos a movernos de inmediato, que tenemos que ir a un sitio. Wow, buena suspensión tiene, ¿eh? Oh, esto va fluido. Esto va guapísimo, mira, mira cómo se mueve esta cosa. Mira, mira, mira. Ese trasero está bonito. Ok, chicos, ostras. Oh, lo siento. Espérate que hay que tomar el control de esta cosa. Vale, déjame. Oye, por ahí hay un caminito de tierra hacia una casa o algo así. Déjame, nos vamos en la parte interior, chicos. A ver cómo es esto. Los retrovisores funcionales, muy bien. GPS por ahí. Por acá, pues más detallitos. Y bueno, bastante básico, ¿no? Me gusta que el retrovisor de allá arriba funciona bien. Chicos, errores de vehículos informados corregidos. Ni idea a qué se refiere con esto, pero bueno, lo han corregido. Todo lo que tiene que ver con correcciones en este juego me agrada. Suena bonito. ¿Por qué, Eder? Pues porque está más que claro de que el videojuego me gusta y bueno, todos esos errores tienen que desaparecer pronto para que tome una popularidad buena, porque el comienzo fue de la patada. Errores de guardado en la nube corregidos. Así es, chicos. Ahora las personas que tenían problemas con ese tema de los errores en la nube, pues ya pueden continuar bien su juego. Mejoras en el consumo de combustible. Una vez más han reducido el consumo de combustible, así que pues ahora el combustible te debe durar mucho más. ¿Vale? Muy bien. Me aparece una pantalla negra ahí, un círculo negro. ¿Ustedes lo están viendo? ¿Qué es eso? Vale. Esta cosa tiene demasiada sensibilidad, ¿eh? Mejor dicho, tengo que tenerlo el dispositivo intacto. Bueno. A ver, chicos, ¿qué más? Corrección de errores de tutorial. Ok, aquí soy muy específico y es que en un principio a los jugadores pues el tutorial no les iba. El tutorial principal no les salía. Es decir, el abuelito que me salía a mí hablándome, pues a muchos no les salía, ¿vale? Y eso o muchísimos otros problemas presentaban. Bien, esta tarea es de rellenar un sitio, así que supongo que aquí es simplemente tomar esta tierra y tirarla donde está donde hemos visto antes. Bien, para acá, para acá, para acá. Vale. A ver, correcciones de errores menores y ajustes. Muy bien.
Todo lo que tiene que ver con correcciones está perfecto, me agrada. Mapa mundi actualizado. Eso sí que está genial, chicos. Miren. Miren el mapa cómo se ve ahora. Se ve como si fuera estilo satelital, ¿sabes? Por acá tenemos este sitio. Por acá tenemos nuestra garaje. Por acá tenemos la fábrica de cemento. ¿Vale? Y si te estás dando cuenta de que pues ahora se siente como si fuera una imagen satelital, ¿no? Se ve bastante bonito. Bueno, chicos, a ver. ¿Dónde tengo que tirar la tierra? Justo ahí, mira. Ahí estoy viendo. Perfecto. A ver cuando tiramos la tierra cómo es la animación. A ver. Dice salió del sitio, entró en el sitio. Muy bien. Entré o salí. Hola, siga descargando. Ya está, ¿cierto? ¿Está vacía? Sí, está vacía la máquina. Perfecto, chicos. Bueno, a ver. Eso es lo que han corregido y mejorado en este juego, chicos. Pues la verdad es que siento que el desarrollador está trabajando bastante rápido. No ha pasado mucho tiempo y el juego pues ya va tomando más estabilidad. Sin embargo, chicos, debo decir que a mí todavía no me gusta que a lo lejos todo empieza a parpadear mucho. ¿Sabes? Tú giras algo y todo parpadea. De hecho, cuando vas conduciendo, mira, si ves, todo empieza a temblar, todo está como que muy inestable, o sea, como que no se nota que el juego esté totalmente estable, ¿vale? Mira, veis, todo empieza a temblar, todo se mueve súper feo y si giro la cámara, pues va mucho peor. Así que eso me gustaría que lo arreglasen en su futuro, ¿vale? Otra cosa, chicos, otra cosa. Si se acuerdan de que, pues al principio, en el directo que hice sobre el juego no subía de nivel. Bueno, pues ¿qué tal? Ahora con esta actualización me han subido de nivel. Ahora estoy en el nivel 4. Yo no estaba en el nivel 4, claro que no. Así que pues muy bien. Muy bien, me subieron ahí un nivel gratis y me lo debían porque claro estaba de que yo trabajé mucho y no subí nada de nivel. Así que pues oye, muy bien, muy bien. Eso es un punto a favor ahí. Vale, recogemos por acá. Perfecto. La verdad que se mueve bien la maquinaria. Me ha gustado esta máquina, chicos. Se mueve y se escucha genial. Algo que me atrae muchísimo de este juego son sus sonidos. Me van a decir que no. Los sonidos de este juego, pues la verdad es que, oye, dejan mucho que decir, mucho que decir porque son muy buenos. Perfecto, ahí lo tienes. Vamos en un 40%, diría yo. Vale. Bajo combustible, me dice. Ah, tranquilo. Ahorita repostamos, no pasa nada. Chicos, otra cosa que les quería decir es que ¿se acuerdan que en la actualización pasada mencionaron algo de un ajuste automático para las cargas de montacarga? ¿Vale? Para el torito, la montacargas. Bueno, sí, efectivamente, lo han hecho arcade. Lo han hecho arcade y ahora pues la mercancía que tú vayas a montar en el montacargas pues se monta automáticamente, ¿vale? Cuando tú te acercas, ahora seguramente les haga una demostración cuando termine esta tarea. Pero básicamente cuando tú te acercas a la mercancía que vas a cargar, está lleno. Yo tratando de meterle más y está lleno, claro. Claro, tú. Sí, claro. Ya iba a llenar más. Pues sí, chicos. La carga se carga automáticamente en el montacargas porque te aparece un botón. Eso es otra cosa que les iba a decir. Es un botón. Así que es opcional. Si tú quieres que la carga se cargue automáticamente, simplemente presionas el botón y ya estaría. ¿Vale? Ahora le hago una demostración para que vean a lo que me refiero. Por una parte está bien, por una parte está mal. Está bien porque pues es por medio de un botón, así que tú eres el que elige si lo hace arcade o lo hace simulación. Pero de todos modos pues ahí está el botón, ¿vale? Y es como que la tentativa, ¿no? De hacer la cosa arcade. Pero bueno, ya va en cada quien. De todos modos, yo siento que eso era un ajuste innecesario. Demasiado innecesario. ¿Por qué, Eder? Pues porque estamos en un videojuego para aprender. Estamos en un videojuego para aprender. Y tú tienes que aprender, pues, básicamente, cómo montar bien la carga en el montacarga. Que no, o sea, chicos, no tenía nada de ciencia. A ver, ¿quién fue el que se quejó de eso? ¿Quién fue el que se quejó de eso?
Oye, no había que hacer ni ciencia ahí, simplemente pues enganchar una carga ahí y ya está. O sea, los pinchos al menos a mí me funcionaban bien. Pero bueno, a ver chicos, otra cosa. Ahora, usuarios de iOS, ¿qué está pasando con el juego en iOS? ¿Por qué nada que sale de él? Bien, pues los desarrolladores nos dejan un mensaje a continuación y dice así. A ver chicos, tengo un análisis de esto, esperen, lo estoy buscando. Vale, Apple sigue rechazando nuestro juego continuamente durante 10 días. Es decir, que ya llevan 10 días que mandan el juego a la App Store y les rechazan el juego. 10 días, 10 días de rechazo. Nos dejan este mensaje. Debido a la similitud con el juego viejo, con nuestro juego viejo, Heavy Machines and Mining Simulator, no aceptan el nuevo juego, ¿vale? Dicen ellos que debido a su antiguo juego, no aceptan el nuevo juego. Por aquí ya va raro, ¿verdad? Sí, ya sé que se te encendieron las alarmas de rareza. Dice, hemos eliminado nuestro antiguo juego de la Apple Store y lo hemos enviado nuevamente para revisión. Este juego. Ese es el mensaje que dan. A ver, chicos. ¿Esto es en serio? ¿Quién se cree eso? ¿Quién se cree eso? O sea, el que lleva tiempo en videojuegos sabe que esta es una excusa muy barata. Muy barata. Esta es una excusa que yo no me la creo. No. O sea, yo me puedo creer cualquier excusa menos esta. ¿Cómo que por la similitud con el juego antiguo? No. Si fuera así, los desarrolladores que se dedican a hacer juegos de puzzle, pues ¿qué hacen? ¿Envían solamente un juego a la App Store? No tiene ningún sentido. Yo tengo la teoría exacta y la verdad sobre este tema de por qué aún no sale a la App Store. Chicos, es obvio, el videojuego tiene muchos errores, el videojuego es muy inestable y el videojuego tiene mal rendimiento. Las cosas como son, al que le duele, tenga, ¿vale? Pero yo aquí soy un youtuber que habla bastante bien y siempre ando con la verdad para ustedes. Y sí, la Apple Store, chicos, tiene políticas políticas demasiado fuertes, más fuertes que las políticas de la Google Play. La Google Play tiene muchísimas aplicaciones, pero es porque son poco estrictos en comparación con la App Store. La Google Play acepta muchísimas aplicaciones al día y básicamente no le revisan la gran cosa. O sea, simplemente que tu juego sea bueno y no tenga virus y que esté estable ahí, se puede decir entre comillas estable. Déjame duplico esta recompensa. Listo, chicos, recompensa duplicada. Entonces, chicos, la Apple Store, sin embargo, tiene políticas de privacidad bastante fuertes, muy estrictos. Con respecto al rendimiento del juego, con respecto a ver, espérate, repetible, vale, cemento. Bueno, como te decía, la Apple Store tiene políticas demasiado estrictas para aceptar aplicaciones y, chicos, cuando uno manda una aplicación a la App Store, oye, ellos lo revisan muy bien y su juego o la aplicación que sea tiene que ser muy estable, tiene que tener buen rendimiento, tiene que tener la menor cantidad o prácticamente ningún bug, ¿vale? Ningún error ni nada de estas cosas. Y sobre todo tiene que ser muy optimizada esa aplicación, ¿eh? ¿Por qué? Porque el sistema operativo iOS tiene su reputación de ser muy bueno. Muy bueno. Y imagínate tú que la App Store acepte un videojuego que es inestable, como este juego, por ejemplo, que es un juego inestable, hay que decir la verdad. Oye, ¿qué diría la gente de App Store? O sea, ¿qué hace esta aplicación aquí? ¿Sabes cómo son la gente de los iOS? O sea, por favor, ¿no? ¿Sabes cómo son ellos? Nada, mentira, chicos, pero sí. La App Store no te va a aceptar un juego si está mal optimizado, si tiene bajo rendimiento, si calienta y es barata y explota un iOS. Oye, no lo va a aceptar, ¿vale? Entonces, esa es una explicación más lógica del problema que está presentando, ¿vale? Ahora, yo voy aquí a hacer una cosa. Déjame que quiero mostrarles lo de la montacargas, ¿vale? Para el que no lo sepa. Déjame enciendo por aquí. Así que esa es una explicación más lógica sobre el tema de por qué aún no llega el videojuego a la App Store. Así que cuando el juego llegue a la App Store significa que nosotros acá en iOS ya estamos gozando de un juego bastante estable. Sí.
Eso de que no me acepta el juego porque tiene una similitud muy grande con el juego anterior. Por favor. Por favor. No, 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 no. Yo no me lo creo. ¿Que borraste un juego? No, 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 no. Claro que no, chicos. Vamos hacia la City. Vamos, espérate. A ver, ciudad. A ver, chicos, y una cosa les digo, esto no me lo invento yo. Tú te puedes investigar qué tan estricto y todo lo que pide la App Store para aceptar una aplicación, y ahí te va a salir claritamente de que tu juego tiene que ser muy estable, tu aplicación tiene que estar muy bien optimizada y tiene que tener una interfaz de usuario muy buena y o sea, tiene que ser una aplicación decente. Vaya, no puede ser tampoco la mejor del mundo ni la más estable del mundo que diga, wow, esta cosa 100 de 100. No, no, no. O sea, pero por lo menos que, oye, que vaya bien, ¿no? Que vaya bien y que el funcionamiento sea agradable, ¿no? Para el usuario. Porque, pues, así es Apple, así es iOS. Pues son lo que son buenos. Hay que decirlo, ¿no? Bien, vamos a cambiarnos de maquinaria. Y pues ahí para que tengas eso en cuenta de por qué no ha llegado el juego a la iOS, a la App Store. Así que bueno, yo te lo digo acá sinceramente, los desarrolladores no te lo van a decir porque obviamente pues ellos no van a decir esas cosas, ¿vale? Y si yo me estoy equivocando y en realidad sí, el juego es muy igualito, no creo tampoco esto, no es muy igualito, ¿eh? A ver, inclusive yo jugué el juego anterior de estos desarrolladores y te puedo decir que no se parece pero en nada, o sea, no tiene ninguna similitud. Es por eso que yo cuando leí ese comunicado dije, no, por favor. A mí no me engañas, desarrollador. Tu juego es muy bueno y todo, te lo aplaudí desde el primer momento, pero a mí no me trates de tonto. Sí, chicos, no, de verdad, esa es una excusa muy, muy barata. Una excusa sacada de internet. Mira, ahí está el dichoso botón, chicos, ¿vale? Ahí está el dichoso botón. Cuando tú lo tocas, ¡puc!, automáticamente, de manera arcade, ¿vale? De manera arcade. Ahora, si tú lo quieres hacer simulación, pues vente y lo más sencillo del mundo, ahí no tocas nada y ya estaría, ¿vale? Pero bueno, un botón ahí para los que pues no les gusta complicarse la vida. A mí sí me gusta complicarme la vida. Ahí lo tienen, chicos, esa es la actualización que tenemos con Heavy Machines and Construction y el motivo o el posible motivo del por qué aún no llega a iOS. Usuarios de iOS, tener más paciencia y alégrense porque cuando el juego salga para ustedes no van a sufrir de los errores que en Android nos tenemos que mamar. Las cosas como son, chicos. Sí, ustedes van a disfrutar de un juego estable y cuando eso pase, nosotros también ya lo estaremos disfrutando. Muy bien. Así que nada, paciencia a todo el mundo y disfrutar del videojuego que cada vez está mejorando bastante y lo podemos disfrutar más personas. Sin más, me despido por aquí. Será hasta la próxima. Deja un buen like, deja un comentario, qué te pareció este video, todo lo demás. Únete a este canal si quieres estar enterado de todas las cosas del mundo Android de juegos de simulación, chicos, ¿vale? Nos vemos en la próxima. Chao, bye bye.